¿Cómo les va? Buenas tardes, estudiantes de tercer año del CEN 3500. Bueno, continuamos con la clase de lengua virtual en la que estamos aprendiendo cómo elaborar una nota de opinión. Ya vimos en la guía de lectura, vimos la guía de estudio, vimos las características de la nota de opinión, la estructura que tiene que tener, que tiene un punto de partida, una tesis, una demostración y una conclusión. Luego que leímos la guía de estudio, vamos a poder resolver el trabajo práctico número 3, que es muy breve. Lo primero que van a tener que hacer es leer este texto, que es una pequeña nota de opinión, que se llama El Quijote de la editorial Vincent Vives, ¿sí? Como hacemos siempre, lo hacemos en 3 instancias, ¿sí? Primero la prelectura, o sea, antes de leer, observamos el texto y decimos de qué va a tratar este texto, ¿sí? Vemos el título, ya sabemos, ustedes han leído el primer capítulo. Bueno, fíjense, antes de leer, como les decía, observen la imagen, ustedes ya han leído el Quijote, el capítulo 1 del Quijote, saben más o menos de qué trata, ¿sí? Fíjense que el texto es muy breve, ¿sí? Están resaltados los conectores, ¿sí? Los conectores que utiliza el autor para elaborar esta nota de opinión o texto argumentativo, ¿sí? El conector que usa el primer conector, considero que la adaptación del increíble hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fíjense que en el texto nos está hablando de un libro adaptado, de una versión del Quijote de la Mancha que ha sido adaptada. Luego empieza a enumerar los argumentos y utiliza para empezar, que es otro conector, como puede ser en primer lugar, en segundo lugar, otro conector de suma, además, ¿sí? Agrega otro argumento. Siempre esto dentro de la demostración y al final, en conclusión, obviamente ya estamos en la conclusión de la nota de opinión, la conclusión del texto argumentativo, en conclusión, en definitiva, al fin y al cabo, finalmente, podría haber dicho, la intención de hacer accesible a quienes se inician en la lectura, concluye el autor de este libro, de esta nota de opinión, que es El Quijote de la editorial Vincent Vives. Ustedes tienen que resolver algunas actividades, fundamentalmente, la primera es el tema del texto, bueno, ¿de qué trata este texto? Ya sabemos, de una adaptación del Quijote. Después tenés que formular con tus propias palabras la tesis. La tesis es lo que opina el autor, o sea, ¿qué opina el autor de esta adaptación del Quijote de la editorial Vincent Vives? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión? En este texto, que es de una superestructura muy sencilla, respeta el mismo orden que vimos en la guía de estudio número 1. O sea que la tesis va a estar al principio del texto, ¿sí? Y luego empieza con la demostración, ¿sí? O con los argumentos. Luego les va a preguntar respecto a los argumentos que el autor utiliza para sostener su tesis, ¿sí? Si el autor está diciendo que la adaptación del Quijote de la editorial Vincent Vives es una muy buena obra, ¿sí? Va a decir por qué. ¿Por qué es una buena adaptación? ¿Sí? Va a enumerar una serie de argumentos, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es en el texto ponerle número, por eso es enumerarlos, ponerle número a cada uno de esos argumentos, ¿sí? Ponerle un número y subrayarlos. Simplemente eso. Luego deben pintar de color amarillo la conclusión, ¿sí? Del texto, que la encontramos con el marcador textual, y luego decir cómo está estructurado. Recuerden, la estructura de los textos argumentativos es tesis, demostración y conclusión. Deben decir cómo está estructurado. Finalmente, deben elaborar un texto argumentativo muy similar a los que ya hemos visto, así breves y sencillos, sobre un tema que los apasione o sobre un producto que quieran vender, ¿sí? Ese texto es el que, si pueden, lo publican en Blogger, ¿sí? Si no pueden publicarlo en Blogger, eso no los va a perjudicar en nada, ¿sí? Si pueden, lo publican en Bloggers. Y si no, simplemente escriben el texto, ¿sí? Para entregar el trabajo práctico número 3.